estar toda esta hora que vamos a estar acá con nuestros ponentes, con nuestro ponente. Y pues bueno, para mí es un gusto y un agrado tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Mi nombre es Natalia Herrera, yo soy bioquímica clínica de profesión, directora de gestión de NAEM, y para mí es un gusto pues tenerlos acá. Junto a nosotros se encuentra el ingeniero Roberto Paredes, que es el responsable de la empresa EMCO. Inge, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido nuevamente. Esta es la segunda jornada que tenemos de este tema, pues quedaron muchas preguntas aún sin responder y nos han solicitado pues que podamos responder este tipo de preguntas que quedaron inconclusas en la primera jornada. Así que hoy vamos a dar la segunda parte del tema, diferencias entre mantenimiento, calibración, ajuste, verificación y equipamiento usado en laboratorio clínico, con el enfoque en responder las preguntas en la parte de la experiencia. Así que bienvenido, ingeniero. Andrea está acá también de la empresa EMCO, quien nos va a dar una pequeña introducción de la empresa y del ingeniero que nos está acompañando hoy en nuestra jornada. Así que bienvenidos a nuestra empresa EMCO. Buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre es Andrea Braulio, soy ingeniera comercial y soy responsable del área de calidad del laboratorio EMCO, un laboratorio acreditado ante el SAE para la calibración de ciertos equipos médicos. Me gustaría felicitarles por su compromiso con el conocimiento y poderse dar este tiempito para poder contribuir a este conocimiento en cuanto al tema de hoy, que sería enfocado a gestión de equipamiento. Para la empresa EMCO es muy importante de que ustedes conozcan nuestro nuevo sitio web, que les va a poder, bueno, la intención con la que fue creado es respaldar a ustedes en el momento de su gestión, porque si bien es cierto, estos espacios nos ayudan a resolver dudas que se presentan en este momento, que se nos pueden venir a la memoria, pero en el momento en el que tengan ya el momento de la gestión, pues tienen estos recursos que hemos puesto en nuestra página web para poder apoyarles. Entonces, como decía Nati, voy a comentarles un poquito de lo que tenemos, de lo que les podemos brindar, de lo que es la empresa EMCO. Como les comentaba entonces, EMCO es una empresa dedicada al área de calibración de equipamiento médico con sus divisiones que son acreditación y todavía que estamos en proceso de acreditar algunos servicios también. Entonces, les voy a comentar, aquí pueden ustedes entrar y van a encontrar nuestro certificado de acreditación y claramente identificado nuestros servicios que cubren, que están cubiertos por la acreditación. Van también a encontrar, como les decía, algunos tips para poder calibrar sus equipos y beneficios que también les pueden brindar la calibración de equipos. En el área de acreditación podemos encontrar, como les decía, el alcance y muchos ejemplos. Es muy práctica esta página web, por eso se la diseñó de esa forma, para que ustedes tengan conocimiento de primera mano acerca de cuál es nuestro alcance de acreditación y cuáles son los equipos que calibramos. Entonces, también quiero mostrarles, como les comentaba, nosotros también brindamos servicios de calibración a equipamiento médico. Sin embargo, estamos en el proceso de acreditar esta, estos equipos. Sin embargo, es un camino bastante arduo. Ahora que ustedes están implementando sistemas de gestión y que buscan certificar sus laboratorios, me podrán entender. Y también es para nosotros un reto ser uno de los laboratorios que calibra equipamiento médico, como ese uso previsto que veíamos la vez pasada que nos reunimos, ese término de el uso previsto. Quiero también comentarles en este punto de que nosotros somos el único laboratorio en el país que calibra manómetros como uso previsto de tensiómetros o esfigmomanómetros, que es el nombre adecuado. ¿De qué se trata esto? Si bien es cierto, hay muchas empresas que calibran manómetros, pero nosotros lo hacemos como esfigmomanómetros porque el esfigmomanómetro está compuesto del manómetro y del brazalete.
Entonces, lo que nosotros hacemos adicional es hacer una prueba de fuga del brazalete porque el uso previsto del equipo es con el brazalete. Entonces, eso les brinda información al usuario, que en este caso pueden ser licenciados, en el caso de centros de diálisis, los doctores, para que sepan que si bien es cierto, el equipo como manómetro puede estar funcionando bien, pero tiene su accesorio que es el brazalete y que puede tener fugas. Por eso es muy importante el uso previsto del equipo que le comentábamos la vez pasada con el ingeniero y que ustedes pues también busquen asesoría en cuanto a laboratorios especializados, que eso es lo que nosotros buscamos, calibrar equipamiento médico, porque nosotros conocemos de primera mano, gracias a estos acercamientos que tenemos, cuáles son las necesidades del cliente, en este caso, laboratorios clínicos, centros de diálisis, hospitales, etcétera. Entonces, bueno, en esta página van a poder encontrar muchos otros servicios fuera de los acreditados que podemos brindarnos. Tenemos también el área de ingeniería clínica, donde también brindamos servicios de mantenimiento, de asesoría y de evaluación tecnológica. Justamente la semana pasada tuve el agrado de reunirme con un laboratorio que estaba buscando ser acreditado. Y sin que sea todavía nuestro cliente, le dimos algunos consejos, porque al final nosotros tenemos el compromiso de poder dar a la comunidad médica y a la comunidad em, que respalda este sector conocimiento para que pueda gestionar adecuadamente sus equipos. Y yo les mencionaba que más allá de que sean nuestros clientes o no, pues podrían ser en algún momento nuestros proveedores, ya como personas naturales, podría ir al laboratorio y decir, necesito que me haga esta prueba sanguínea o que me haga estos exámenes y yo pueda tener la confianza de que ellos están en un proceso de mejora, porque eso es implementar un sistema de gestión, es mejorar con cada servicio que se brinda y aprendiendo del mismo. Entonces, siéntense también libres de poder concertar una cita con nosotros y vemos equipo por equipo, nos centramos en el área en la que ustedes están dando servicio para poder también dar este tipo de consejos y dar este tipo de asesoría, fuera de que concerten el servicio con nosotros o no, porque también entendemos que lastimosamente el área médica está muy ligada al recurso económico y a los presupuestos y lamentablemente la legislación todavía no da debes que nos permitan pues a nosotros tener ese acceso al cliente, pero lo que sí yo me centro mucho es en las buenas prácticas. Una vez que yo tenga buenas prácticas, cuando se vuelva un requisito, yo ya solamente elevo esa buena práctica a un cumplimiento. Entonces, ese es el consejo normalmente que damos a nuestros clientes cuando nos contactan. Y por este lado tenemos lo que es la evaluación tecnológica. También les ayudamos a que dimensionen qué equipos requieren para el uso que van a dar a su empresa o a su laboratorio. Y también tenemos un área de fluke biomédico, que es, nosotros somos distribuidores para el país de este tipo de equipos y también, como les comentaba en la pestañita anterior, pues les ayudamos a dimensionar el requerimiento, porque muchas veces nos hemos encontrado con personas que han comprado equipos costosos y que tienen muchísimas funciones, pero no las utilizan al 100% porque realmente su proceso no les exige utilizarlo de ese nivel. Entonces es mejor dimensionar los equipos y pues nosotros estamos presto para darles ese asesoramiento. Como les mencionaba, la página, el apartado de recursos, ustedes tienen aquí terminología, preguntas frecuentes, muchas de las que se presentaron en esta charla están aquí respondidas para su acceso en cualquier momento. También tenemos enlaces de interés, tenemos los enlaces del site, los enlaces internacionales como son el Centro Nacional, sí, el CENAP, el Centro Mexicano de Metrología, tenemos la Organización Internacional de Metrología también, y tenemos nuestra página de Fluke Biomedical. Aquí pueden ustedes consultar y ya está el enlace directamente al sitio de interés, es decir, no al inicio, sino ya en el caso del SAE, tenemos un link directo a lo que son los documentos vigentes, que ha sido para mí importante conocer porque antes de la página del SAE tenía muchos lugares para donde ingresar, yo no se perdía. Entonces, por eso vimos importante poner aquí.
Y también tenemos, pues, es importante, para mí es súper importante como responsable de calidad, ya me entenderán a ti y todos aquellos que estén asignados a este tema, para nosotros muy importante que nos digan, que nos digan, más allá de una queja, que nos digan cómo se sienten con el servicio recibido, porque si no hay retroalimentación no podemos mejorar. Entonces, yo sé que toma tiempito, que a veces dice, "Ah, si me quejo, pues es un proceso y toma más tiempo del que yo tengo, pero de alguna u otra forma debemos dejar el antecedente justamente para iniciar el proceso de mejora, porque si no tenemos este tipo de retroalimentación, para nosotros es muy difícil desde el lado de proveedor. Entonces, sí les invito a que se contacten con nosotros. Tenemos varios apartados. Cuando no sea queja, un contacto general, un contacto comercial, em, en contacto específicamente con mantenimiento, ingeniería clínica y ya lo que son quejas dentro del proceso de calibración que ya está ligado al cumplimiento del requisito de nuestra acreditación. Eso nada más quería mostrarles, como digo, es nuestra página web, tiene nada más semanitas de haberla lanzado y para que la visiten y puedan ver que sí es bastante práctica. Y pues aquí hay algunos temas que les pueden interesar y también tenemos un contacto directo. Este contacto de WhatsApp no lo contesta un robot, lo contestamos directamente como para poder hacer un poco más ágil el proceso de comunicación. ¿Sí? Ahora sí, ya les he hablado de nuestra empresa y sacando, como digo, pecho de nuestra nueva página web. Y yo pienso que ya podríamos, por favor, Robert, compartir la presentación para ya dar inicio con la charla. Muchas gracias por su atención y como digo, nuevamente felicitaciones por su compromiso y el tiempito que le están asignando a esta charla. Entonces, esta charla es la segunda parte del tema diferencias entre mantenimiento, calibración, ajuste, verificación de equipamiento usado específicamente en laboratorios clínicos. Nosotros como EMCO estamos colaborando con NAEM y aplaudimos mucho su gestión porque al final el hecho es este, ¿no? Generar cultura metrológica en el país. Más allá de que ustedes sean clientes de nosotros o no, pero si no podemos hablar el mismo idioma, se dificulta mucho el cumplimiento de los requisitos y mejorar como país. Entonces, como hubieron muchos temas pendientes, pues se decidió hacer la segunda parte. Podamos continuar, por favor. Esta noche vamos a revisar los temas los conceptos anteriores, como son mantenimiento, calibración, ajuste y verificación de equipamiento médico. Nos vamos a centrar en ejemplos y experiencias que nos va a poner el ingeniero Paredes. Y pues por último vamos a crear una sala de, mm, de dudas que pudieran tener. Entonces, nuevamente les invito a que visiten nuestra página web. Y les voy a hablar un poquito más a las personas que ya estuvieron, tal vez ya lo conozcan, pues al ingeniero Roberto Paredes. Es responsable técnico del laboratorio en lo que tiene que ver calibración. Y pues tiene su título es dado por la Universidad Politécnica Salesiana, es ingeniero eléctrico, tiene más de 11 años de experiencia justamente en el área de calibración, ha tenido formación internacional, nuestro vecino Colombia tiene adelanto en el tema de metrología de más de 15 años, diría yo, respecto a Ecuador, pero allá ha sido formado, en México también, y pues es metrólogo también, formado en el INEM y ha trabajado en EMCO desde hace más de 15 años. Entonces, te doy paso, Robert. Muchas gracias, André. Gracias, Natalia. Entonces, continuamos. Bueno, la vez pasada, no sé si es que hay gente que estuvo de la que ahora está aquí, vimos los conceptos de mantenimiento preventivo, mantenimiento, calibración, ajuste y verificación. Ahora los vamos a ver, pero de manera muy superficial nada más. Mantenimiento preventivo destinado a la conservación de equipos mediante la realización de revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad.
Mantenimiento correctivo, corrige los defectos observados en los equipos. Se realiza luego de que ocurra una falla o avería en el equipo que por su naturaleza no puede planificarse en el tiempo, a menudo contempla cambio de repuestos. Entonces, para resumir, el mantenimiento, ¿qué es? Es mantenerlo funcional al equipo. Con esas palabras nos vamos a quedar con respecto al mantenimiento. Calibración de equipos. La calibración de equipos tiene un concepto bastante extenso que para simplificar, vamos a decir que calibración es simplemente comparar al equipo con otro de mayor jerarquía o evaluar sus resultados. ¿Sí? Nos quedamos con eso en calibración. Ajuste. ¿Qué es el ajuste? Conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida que proporciona indicaciones prescritas correspondientes a valores dados de la magnitud a medir. Bueno, también un concepto extenso, pero ¿cómo podemos resumir el ajuste? Llevarlo a los valores de fabricante. Si un equipo de fábrica tenía tal o cual medida, con el paso del tiempo esa medida va desviándose o reduciéndose, aumentándose, cambiando básicamente, pero el ajuste involucra llevar al equipo a las condiciones de fábrica. Y verificación de equipos. Su concepto, aportación de evidencia objetiva que los elementos dados satisfacen los requisitos especificados. Bueno, en este concepto, en el momento que demos los ejemplos, nos vamos a detener un poquito más para explicarlo de mejor manera, porque la palabra verificación contempla un conjunto de actividades muy grande, inclusive se podría decir más grande que calibración. Por eso es que no debemos mencionarla así nada más, porque como digo, es un concepto muy amplio que nosotros para la aplicación en lo que podríamos decir, lo podríamos cambiar con comprobación intermedia. ¿Sí? Así que vamos teniendo en cuenta eso. Ahorita sí ya vamos a empezar con una ejemplos más prácticos de todas las diferencias que vamos a tener en los diferentes equipos de los laboratorios. Por ejemplo, lo que les había comentado, mantenimiento, ¿qué es? Mantenerlo funcional, o sea, que esté funcionando. Calibración, conocer el error o corrección asociados al equipo, relacionado con las mediciones, saber cómo está midiendo el equipo, a eso se refiere la calibración. El ajuste a las especificaciones de fábrica, llevarlo a las especificaciones cuando el equipo inicialmente fue adquirido, por ejemplo. Y verificación, comprobar que el error o corrección asociados del equipo se mantiene en el tiempo. Por eso les decíamos que verificación es una palabra muy, muy grande, así que lo vamos a cambiar para entenderlo mejor por comprobación intermedia. ¿Sí? Y vamos con los ejemplos. Por ejemplo, pipeta. A una pipeta, la vez pasada ya tomamos este ejemplo. ¿Se le hace mantenimiento? Sí, siempre y cuando sea correctivo. ¿Por qué? Porque básicamente una micropipeta, un mantenimiento preventivo, se podría decir, no se lo hace porque no aplica. Lo único que se puede hacer en una pipeta es el mantenimiento de usuario, que como bien lo dice, el usuario tiene que hacerlo eventualmente o periódicamente, dependiendo de su uso. Generalmente a una pipeta se le hace el mantenimiento de usuario cuando por fallas de manejo, fallas de operación, el líquido se mete dentro de la pipeta y ahí sí el operador tiene que darse el modo de limpiar ese líquido que está por dentro o dejarlo vertical para que eso se caiga y poder limpiar. Así también lo que siempre pasa, el operador está con las manos sucias, generalmente de sangre o de suero, y toma la pipeta. También esa sería un mantenimiento de usuario, el limpiar la pipeta, desinfectar la pipeta. ¿Cómo? Mantenimiento preventivo como tal, como digo, el mantenimiento de una pipeta no aplica, lo que aplica es correctivo. ¿Por qué? Porque generalmente los resortes, los empaques de las pipetas se desgastan o se corroen por la situación que les comento, que se ingresa solución dentro de la pipeta y se oxidan, y eso hay que cambiar, pero se aplica un mantenimiento correctivo. La calibración, ¿se debe? Sí. ¿Por qué? Depende del uso previsto. Como habíamos visto en la clase pasada, nos ponían un ejemplo de que utilizan para reconstituir controles.
Pues, dada que el inserto del control menciona que tiene que ser una cantidad definida de líquido para reconstituir estos controles que vienen liofilizados, pues sí necesitamos una pipeta calibrada. ¿Para qué? Para saber cuánto estoy realmente dispensando en la botellita del polvito que viene ahí. Por eso se debe calibrar la pipeta, pero retomemos otra cosa. Lo que Andrea al inicio dijo, el uso previsto. Todo está en función del uso previsto. Si es que yo a la pipeta no le uso para dosificar medidas, sino solo para trasvasar, por ejemplo, o alicuotar cosas que no necesito una medida exacta, pues no necesitaría calibrar, pese a que una pipeta por su funcionalidad, por su construcción, se debe calibrar, pero lo que le limita a la calibración es su uso previsto. ¿Sí? Ajuste. ¿El ajuste de la pipeta se le debe hacer? Sí, pero eso lo debe hacer el proveedor. ¿Por qué? Porque no es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque antes de hacer el ajuste, yo tengo que saber cómo está midiendo la pipeta. Yo no podría hacer el ajuste así sin saber cómo está comportándose. Y la verificación, como les digo, es una palabra muy extensa que la vamos a llamar o la vamos a cambiar por comprobación intermedia. Depende. ¿Por qué? Porque si es que yo la pipeta la mantengo en condiciones de uso recomendadas por el fabricante, no debería variar su indicación. Pero si por ahí se cae, el uso no es tan adecuado, a veces se utiliza las pipetas con materiales corrosivos y a veces, como decía, el operador no es tan hábil en el manejo y deja que salpique la solución por dentro, pues ahí sí conviene que se haga una comprobación para ver si es que la pipeta sigue manteniendo los valores determinados en la calibración. Sí, hasta ahí tenemos el primer ejemplo de la pipeta. No sé si es que ahora alguien tiene alguna pregunta con respecto a la pipeta o algún punto que hayamos visto hasta aquí. Tenemos una pregunta por interno. Nos indica si es que las pipetas recién las compramos, ¿debemos hacerle alguno de estos procedimientos si son nuevas? Sí, si es que las pipetas, o sea, no importa si las pipetas no tienen calibración trazable a una 17025, que es lo que exige la normativa, tienen que hacerlo. Que sea nueva no significa que esté bien. Como digo, a menos que venga con un certificado con 17025. ¿Por qué? Porque la parte en la fabricación lo único que hacen es muestrear las pipetas de un lote de 1000, puedan coger un porcentaje, a esas las miden, a esas si es que están dentro de un error máximo permitido, pues si es que el muestreo está dentro, se asume que todas las demás estén dentro del error máximo permitido. Pero esa generalmente es un certificado de calidad de lote. Lo que necesitamos justamente para poner en operación una pipeta es un certificado de calibración con 17025. ¿Por qué? Porque eso garantiza que a esa pipeta se le hizo las pruebas necesarias para garantizar que el error esté dentro de lo permitido, ya sea por el fabricante o ya sea por la normativa. Que para pipetas sí tenemos normativa para determinar si es que está dentro o no del error máximo permitido. No sé si se quedó claro eso. Sí, no sé si es que nos pueden dar un ejemplo de cómo es el formato del informe de calibración, porque normalmente en las pipetas viene una hoja que dice calibración, calibrada, y esa es la que presentan en auditoría y tienen una no Mm, conformidad, porque ese no Ya, es. bueno, ahorita no, bueno, dejémosle eso para después, pero para hacerle más fácil el certificado de calibración, por lo menos tiene que tener los datos del dueño del equipo, ¿sí? Los datos del equipo que incluya al menos número de serie, modelo y de qué equipo se trata. Segundo, adicional, los patrones con los cuales fue medida la pipeta. Eso quiere decir que al menos tiene que haber una balanza y un termigrómetro. Y lo importante, los resultados que incluyen el error
reportado o encontrado en el ejercicio de calibrar y la incertidumbre. Esos podría decirse que son los puntos básicos que deben existir en un certificado de calibración. Después podemos poner el punto de norma de la 17025 en cual exige los debes de los cuales debe ir el certificado de calibración y al final podemos mostrar un ejemplo de un certificado de calibración de una pipeta de cómo se debe emitir los resultados y los parámetros que deben considerarse en el certificado de calibración. Como digo, no se debe confundir el certificado de calibración con el certificado de calidad. En el certificado de calidad no tiene incertidumbre y tampoco tiene los datos del cliente, por ejemplo, no tiene la referencia, o sea, los patrones utilizados. Así que por descarte, y ese certificado no es un certificado de calibración, es un certificado de lote de muestreo de calidad, o algo así. ¿Sí? Entonces, para el final les dejo, quedo pendiente revisarles o mostrarles un certificado de calibración de una micropipeta con 17025 para que se las aclaren dudas y ahí podemos indicar las partes que debe tener un certificado de calibración. Listo. Tenemos otra preguntita en el chat. Yadi Molina. Hola Yadi, bienvenida. Por lo general en las pipetas para su uso se lo hace con puntas desechables y vienen con rayitas en las puntas que uno ya sabe cuánto absorbe, pero hay la posibilidad de que haya alguna falla en las puntas. Eso nos pregunta. Sí, bueno, las pipetas por fabricación sí vienen con las rayitas, las puntas marcadas que se llaman, pero una punta marcada no sustituye un proceso de calibración. Una punta marcada puede ser una referencia. ¿Por qué? Porque yo entendería que en las puntas marcadas no se ha hecho ningún control, ninguna medición para garantizar que las marcas de las puntas indiquen el volumen que dice que indican. Y además recuerden que el que da el volumen de la pipeta no es la punta, es la pipeta. Así que lo que se debe calibrar es la pipeta. Y como hay de todo, yo he encontrado por experiencia puntas marcadas que las marcas a veces ya no corresponden a ninguna indicación de volumen. Solo son marcas. Claro, eso está en función de la calidad de las puntas también. Pero yo, o sea, las puntas no son una indicación. Y además, ahí dependería de mi ojo. Por ejemplo, yo veo la punta y digo, está un poquito más arriba, un poquito más abajo. Ese poquito más arriba, poquito más abajo en microlitros, en una pipeta, ¿cuánto representa? Yo tendría que tener ahí una calibración volumétrica que se llama para determinar el meñisco dentro de la punta. Y es completamente imposible porque el diámetro de la punta, pongamos una punta amarilla que es hasta 200 microlitros, tendrá 5 milímetros. Yo no podría discriminar ahí el meñisco y saber cómo se está comportando la dosificación de la micropipeta. Así que las puntas marcadas podrían ser un ensayo como para saber que la pipeta no esté completamente desviada. Pero, como digo, yo en una punta marcada yo no podría discriminar, por ejemplo, en 100 microlitros, que el error máximo permitido es de 0,8, decir que, no, sí está dentro de 0,8. No habría manera, al menos yo no entendería cómo se podría hacer eso. Listo, entonces terminamos con la parte de pipetas. Continuamos con otro ejemplo, es termómetros. Los termómetros, como ustedes bien saben, se utilizan generalmente en los ambientes para, como digo, temperatura ambiente y humedad relativa, y en la parte de refrigeración o congelación para conservación de muestras. ¿Se debe hacer mantenimiento en estos equipos? No. ¿Por qué? Porque a menos que sea un equipo bastante, que dé muchas prestaciones, lo común y lo silvestre son los termigrómetros que vienen con la pantallita LCD, las teclitas para máximo y mínimo, y el cablecito el cablecito que es la sonda que va al medio donde que yo quiera medir. Así que mantenimiento en ese tipo de equipos, yo no pensaría que se debe hacer. ¿Por qué? Porque no hay que hacer. Lo único que se hace en un termigrómetro es ver que las pilas estén buenas. Si es que las pilas no están buenas, simplemente la indicación empieza a ponerse borrosa y obviamente me voy a dar cuenta de que tengo que cambiar de pilas. De ahí, ese equipo no es manipulable, no se puede ajustar, no hay nada que hacer. A lo mucho por ahí con un pañito húmedo, limpiarlo para poder ver la indicación.
no entendería que otro tipo de mantenimiento se puede hacer en un termómetro. La calibración, sí. ¿Por qué? Porque como digo, este tipo de equipos, por poner un ejemplo, está dentro de la nevera. Y yo en la nevera tengo que garantizar que esté entre 2 y 8 grados Celsius. Pero si mi nevera, para empezar, no es de las prestaciones que debe ser para un laboratorio, sino es como de las que yo tengo en mi casa, por ejemplo. Y a veces tengo las que son no frost, pues yo debería garantizar que mi termómetro esté calibrado para saber cómo se está comportando la nevera, si es que está dentro del parámetro que me exige, que es de 2 a 8. Y si es que el termómetro no está calibrado, pues yo no sabría cómo registrar o controlar o saber cómo se está comportando la nevera y por ende yo no podría garantizar cómo está mi material dentro de la nevera. ¿Qué tal si es que está las noches cuando ya nadie le abre? Por poner un ejemplo, baja 0 grados Celsius. Pues en el caso de vacunas, las vacunas cuando se congelan pierden su efectividad, pues ahí sí ya no estoy garantizando nada. Lo mismo en los reactivos para química clínica. Si es que se pasa de 8 o si se congela, también pierde sus características, así que ahí tendría un problema en saber si los resultados emitidos de esas pruebas son confiables. Por eso, el termómetro debe estar calibrado para saber cómo se está comportando mi nevera y saber cómo está mi material que está dentro de ella. El ajuste, como habíamos indicado, el ajuste es mantener los valores de fábrica, pero en el caso del termómetro, que yo no puedo ajustarle, o sea, ajustar significa llevarlo a la medición de fábrica. ¿Cómo? Mecánicamente, generalmente, suponiendo que hay un tornillito, digo, si es que tiene que marcar 5 y me está marcando 4, yo le doy vueltas al tornillito y me marca 5 nuevamente. Pues en un termómetro eso no se puede hacer, pero se puede hacer un ajuste matemático, por ejemplo. Si es que mi certificado de calibración me dice que cuando mide 5, realmente me está midiendo 4.5, pues luego lo que tengo que hacer es restarle medio grado. Y ya tengo el ajuste que indico. Y eso sí se debe hacer porque en los límites, por ejemplo, en 2 grados Celsius, mi termómetro realmente está marcando 2.5. ¿Qué pasa si es que mi termómetro está marcando 2? Querría decir que mi nevera está por debajo, está 1.5 y yo tengo que saber ese ajuste o esa corrección matemática para mantener bajo control mis reactivos, mis vacunas, el material que está dentro de mi nevera. La comprobación intermedia, igual, depende. Depende del trato que yo le dé a mi equipo también y si es que yo quiero tener comprobaciones, quiero saber con certeza cómo se está comportando en función del tiempo. Lo aconsejable es hacerlo, pero muchas de las veces no hay el recurso, no hay el tiempo, no hay la persona capacitada que pueda hacer ese tipo de comprobaciones, pero en el caso de estos equipos que son como para mantenimiento de material que dependen los resultados, pues sí sería una comprobación intermedia. ¿Cómo se la debe hacer? Eso ya depende del laboratorio, de los recursos y de todo lo demás. Lo que se entendería es al menos tener otro y contrastar los dos. Ya hay una probabilidad bastante baja que los dos se hayan dañado, pero puede pasar. Pero la probabilidad de que el uno no esté dañado es bastante alta, así que con eso yo podría hacer la comprobación intermedia y garantizar que en el transcurso del tiempo las mediciones se mantienen. ¿Sí? Eso en el caso de termómetros. Centrífugas, ¿se debe dar mantenimiento? Sí. ¿Se debe calibrar? Depende. ¿Por qué? Porque la centrífuga lo que hace es acelerar el proceso de decantación o separación por densidad de las muestras. Si es que yo le dejo a un tubo de ensayo tapa roja ahí un día, al siguiente día seguro voy a encontrar que se decantó la parte del coágulo y el suero. Y el plasma en medio. Sí, pero lo que hago con la centrífuga es acelerar ese proceso. ¿Qué pasa si es que el momento que mando a centrifugar no se separa correctamente? Lo único que hago es ponerle más tiempo, ¿sí? A menos que la centrífuga esté en tan malas condiciones que esté dando demasiada velocidad que al momento que yo mando a centrifugar, pues rompe el tubo. Ahí sí ya sería un problema, pero ahí regresamos al mantenimiento. El mantenimiento al menos debe garantizar que la medición
o sea, bueno, mantenimiento debe garantizar que se hace medidas, porque mantenimiento no es agarrar y limpiar el equipo, es agarrar, revisar sus sistemas, revisar sus conexiones, mantener equilibrado el rotor o dar las indicaciones de cómo mantener equilibrado el rotor, porque a todos me imagino que se les pasa a veces los corchitos que vienen en los portatubos se salen, se deforman, se pierden y se les pone ahí cualquier otra cosa, inclusive las tapas de los mismos tubos, y eso desequilibra la centrífuga. Por eso es que la centrífuga cuando se le manda a correr empieza a caminar sola. Sí, el mantenimiento debe garantizar que eso no pase, que la centrífuga quede estacionaria ahí y que las revoluciones estén acorde a lo que el fabricante dice. Si es que yo selecciono en las centrífugas que no tienen indicación, selecciono 3, al menos debo ser que en 3 debe estar dando, qué sé yo, 3500. Ya, alrededor de eso. Pero yo no debería pasar que si yo pongo en 3, esa centrífuga se desboca y termina rompiendo los tubos. Sí, lo mismo pasa en centrífugas para microhematocrito. Yo debo garantizar que el plato, la tapa estén bien rectas, porque generalmente eso se tuerce y los capilares se rompen. Eso también es parte del mantenimiento. En el mantenimiento yo debo garantizar justamente la funcionalidad de mi equipo para que yo no tenga problemas al final. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el capilar se rompe? Pues tengo que volver a llamar al paciente para que me dé otra muestra. Lo mismo pasa con el tubo de ensayo, ya sea tapa roja, tapa lila, lo que fuere. Ajuste. Se puede hacer ajuste en función de mi necesidad. Si es que, como digo, si es que mi centrífuga ya se le dio mantenimiento, se le hizo todo lo posible y da solo 3000 revoluciones, pero yo necesito 4000. ¿Qué hago? Pues hay los cálculos que si es que en 3000 doy 5 minutos, en 4000 le doy menos, pues ahí voy subiendo el tiempo para justamente garantizar el resultado, que es la decantación o la separación de las diferentes eh, soluciones de densidad que están dentro del tubo de ensayo. Y la comprobación intermedia, asimismo depende. Si es que a la centrífuga yo la mantengo, la tengo controlada, no debería tener problemas, pero asimismo depende del recurso del laboratorio en querer saber conocer, en querer conocer cómo se está comportando mi centrífuga. ¿Sí? Esos son los ejemplos hasta ahorita. Vamos con más ejemplos. Justamente este fue el autoclave, una pregunta que me hicieron en la charla de la vez pasada. Recordando, ¿no? ¿Qué es mantenimiento? Mantenerlo funcional. ¿Qué es calibración? Conocer el error. ¿Qué es el ajuste de las especificaciones de fábrica? ¿Y qué es la comprobación intermedia? Saber que el equipo sigue manteniendo las condiciones que se determinaron en la calibración. Autoclave. ¿Se debe dar mantenimiento? De ley. ¿Por qué? Porque generalmente no generalmente el autoclave trabaja con vapor, trabaja con temperatura y sabemos que cualquier material sometido a presiones o altas temperaturas empieza a desgastarse, en caso de acoples empiezan a zafarse, en caso de mangueras empiezan a torcerse y obviamente necesitamos darle un mantenimiento para garantizar que no hay obstrucciones. ¿Por qué? Porque puede ser que un taponamiento cause una explosión, cause fugas, cause quemaduras. Recordemos que estamos trabajando con vapor de agua alrededor de 120 grados Celsius y presiones por encima de 15 psi. Por ahí si la tapa está mal ajustada puede salirse. O sea, mantenimiento, un autoclave debe ser un debe. ¿Sí? Calibración. En la calibración puede darse dos opciones. La calibración de los sensores, ¿eso qué quiere decir? Conocer el error de los indicadores del autoclave, ya sea de presión y el de temperatura, o hacer una caracterización al equipo como tal, saber cómo se está comportando ya en el uso previsto. ¿Qué quiere decir esto? Medir en funcionamiento si es que alcanza los 121 grados Celsius al menos que recomiendan y al menos los 15 psi de presión que recomiendan. Esa sería la caracterización. El ajuste, sí, porque si es que el equipo no alcanza la presión y la temperatura que necesitamos, no están esterilizando el material que está dentro del equipo. Y la verificación, sí. ¿Por qué?
porque es un equipo que necesitamos saber que esté en buenas condiciones siempre. No podemos esperar que venga mantenimiento al otro año, o a veces nos olvidamos y venga al año y medio, o a veces no hay recurso y venga a los 2 años, y resulta que el equipo ya no estuvo autoclavando hace rato. Recordemos que la cinta testigo no necesariamente garantiza que esté esterilizado. A veces la cinta testigo se pinta así solo viéndole mal, o a veces la cinta testigo no se pinta porque ya está degradada y en cambio ahí vamos del otro lado, podemos quemar el material. Así que por eso tenemos que comprobar. Hay varias formas. Una de las formas que ahorita recuerdo es poner autoclavar no me acuerdo cómo se llaman, unas esporas y eso, o unas cepas de ciertas bacterias y eso se van a incubarse al tiempo de incubación. Esas esporas tenemos, eh, ¿cómo se podría decir? Reproducción de los microorganismos, quiere decir que el autoclave no está funcional. Esa es una forma de comprobar. Pero ya si es que tenemos equipos, ya tenemos más recursos, podemos hacer de la forma directa. La recomendable, dependiendo del tiempo, es la indirecta, la que les había comentado. Ahora, un glucómetro. ¿Un glucómetro se da mantenimiento? No. ¿Se calibra? No. ¿Se hace ajuste? No. ¿Se verifica? Sí. ¿Por qué? Porque al menos yo debo garantizar que está midiendo de una forma compatible con un resultado hecho en laboratorio. ¿Qué mide el glucómetro? Todos sabemos, mide la glucosa en sangre. ¿Cómo podemos hacer la verificación o la comprobación intermedia? Pues haciéndonos un examen de sangre de glucosa y ese mismo paciente en condiciones parecidas, tomar una muestra y medir la glucosa con el glucómetro. Los resultados no tienen que ser iguales, obviamente no, pero dentro de cada método hay unos errores máximos permitidos y yo debo saber que un método, el directo, que es con el glucómetro, con el de química clínica, tienen que ser compatibles, no iguales, tienen que ser compatibles. Vamos con otro ejemplo. Agitadores. Los agitadores, ¿se dan mantenimiento? Sí, porque si es que no se dan mantenimiento, pues no garantizan, en el caso de los tubos Tapalila, que son para hematología, no garantiza que esté homogenizado y el anticoagulante puede no estar diluido completamente en sangre y eso se convierte en una novela al momento de leer eso en los contadores hematológicos. ¿Se calibra? No. ¿Por qué? Porque no tiene indicador para empezar y lo único que requiero es que se mueva, que agite mis muestras, ya sea las de placa o como dije, puse el ejemplo anterior, los agitadores u homogenizadores que por ahí también los dicen, para mantener las muestras en el caso de computadores hematológicos homogenizadas, como su nombre le dice, y que no presente problemas al momento de la lectura. ¿Se ajusta? No. ¿Por qué? Porque lo único que necesito es que se mueva. Y recordemos que el ajuste no es ajustar tornillos, es llevar a las condiciones iniciales de fábrica de las mediciones. Un homogenizador no tiene mediciones. Algunos tienen las revoluciones por minuto, tienen el tiempo, sí, pero recordemos que si es que yo le doy muchas, y no hace falta tener indicación de las revoluciones, si es que yo le doy mucha energía al homogenizador, me termina sacudiendo los tubos y termina dañando la muestra. Así que para eso no necesito calibrar, sino necesito saber que simplemente debo homogenizar, como dice la técnica ya establecida. Y la verificación, no. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que está homogenizando. No necesitaría hacer una prueba, hacer algo elaborado como para saber que está homogenizando lo que necesito que homogenice. ¿Sí? Otro ejemplo, cabinas de flujo laminar. ¿Se da mantenimiento? Sí. ¿Se calibra? ¿Se calibra el sensor o se caracteriza el equipo? ¿Se ajusta? Sí. ¿Se hace una comprobación intermedia? Sí. ¿Sí? No sé si está claro. La parte de la cabina de bioseguridad, tenemos una pregunta por interno. ¿Cómo se hace el ajuste? Si le puedo regresar una diapositiva. Sí, sí. Tenemos en comprobación intermedia, sí, indirectamente. ¿Cómo sería un ejemplo para hacer una comprobación indirectamente? Igual, algo similar
algo similar al autoclave. O sea, yo trabajo en la cabina de bioseguridad. ¿Y qué es lo que hace la cabina de flujo laminar? Es mantener el área estéril, ¿sí? Yo podría tener ahí una caja Petri con un medio de incubación, prender la cabina, dejarlo ahí un tiempo determinado y llevarlo a incubación, eso, y saber que ahí no va a incubarse ningún tipo de bacterias. Eso sería mi comprobación intermedia, a menos que se contrate el servicio de una empresa que haga este tipo de mediciones, que sí las hay, pero son bastante onerosas. Esa sería una comprobación intermedia para cabinas de flujo laminar. Muchas gracias. Tenemos unas preguntitas en el chat antes de continuar. A ver, hagámosle. A ver, vamos a ver. Dice iPhone de Marco. Marco, no sé, pero está acá. Bienvenido, Marco. Muy interesante. El Ministerio de Salud nos obliga a realizar calibraciones periódicas a los glucómetros, nos dice. Les obliga, pero ¿fundamentado en qué? Sí, si es que, ya, primero, fundamentado en qué. Y segundo, si es que yo no puedo respaldar mi funcionamiento del glucómetro, pues obviamente el Ministerio de Salud o el delegado que viene a hacerme la auditoría, si es que yo no puedo defenderme al indicar que ese equipo no tiene la necesidad de calibrar, primero. Y segundo, si es que yo no le doy ningún tipo de control al equipo, obviamente me va a pedir evidencia de que ese equipo esté funcional. Por eso les decía, a ese equipo no se le puede hacer nada, pero sí se le puede hacer comprobaciones. Yo no puedo decir, no, no hago esto, no hago aquello, no hago esto, pero debo justificar por qué. Y si es que no puedo justificar por qué, debo hacerlo. Así que yo no, sí, de pronto el Ministerio de Salud, de pronto el Ministerio de Salud no está también en el conocimiento adecuado, pero si es que yo digo, no puedo hacer calibración y no hago más, porque no se puede hacer calibración, pero yo hago, por ejemplo, el ejercicio que les había comentado, un ejemplo de mandar una muestra y esa muestra mandarla a leer en un laboratorio acreditado y esa misma muestra yo pasarla en mi glucómetro y ver y contrastar los resultados, saber que son compatibles. Como digo, no tienen que ser iguales porque son métodos diferentes. No puedo decir si es que en uno me salió 96, en el otro me sale 95, no sirve. Yo tengo que hacer un análisis estadístico también, no es simplemente agarrar resultados, decir que no son iguales y decir que no vale. Yo tengo que mandar al laboratorio. El laboratorio debe tener unos intervalos de confianza. Yo en el, en el manual del glucómetro viene una exactitud, viene un error máximo permitido, viene una precisión, como quiera que pueda venir en el equipo, en el datasheet del equipo, yo tengo que contrastar, decir, bueno, esta medida 96, más menos 10, por ejemplo, y mi glucómetro me mide 80, más menos 10, por compatibilidad sí cuadra, pero eso digo, yo tengo que argumentar con documentación que no puedo calibrar un glucómetro, porque no se puede. No tengo material de referencia para eso, pero sí puedo buscar otras formas de contrastar. Y a menos que la persona o que le esté pidiendo ese tipo de cosas sea no quiera entender, pues eso es un método bastante válido. Es un método indirecto que yo estoy comprobando que que en un método yo no tengo que comprobar, porque si es que es un laboratorio acreditado, yo le doy la confianza de sus resultados. Lo que tengo que ver es que mi método, al momento de pinchar, poner en la tira, todo ese tipo de cosas que es el procedimiento de glucómetro, esté bien detallado, bien elaborado, bien ejecutado, básicamente como una buena práctica y comprobar que los resultados son compatibles. Pero yo no puedo decirle tampoco, no, no se puede calibrar, entonces no hago nada. No se puede calibrar, pero hice este tipo de comprobación. No le van a decir que no. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Andrés Salguero. Para las estufas se aplica mantenimiento o calibración y para un equipo de ecografía que aplica mantenimiento o calibración, nos pregunta Andrés. Ya. Bueno, de la estufa está en la siguiente diapositiva. Ya. Mantenimiento, sí, de ley. ¿Por qué? Dependiendo del uso previsto, generalmente a veces se rompe material, se rompe vidrio, se ensucia, se quema.
a veces no sé si es que fue incubadora o esterilizadora, pero le voy a poner el ejemplo de las incubadoras. A veces se necesita incubar con CO2. Y lo que se hace es poner la velita dentro de una caja y ahí las cajas PETI como para tener el CO2, y a veces la velita se desborda y termina quemando las paredes de la incubadora o ese tipo de cosas. Así que obviamente sí se tiene que hacer. Además, porque algunas incubadoras o esterilizadoras ya tienen sistemas de ventilación o sistemas de homogenización, que son básicamente ventiladores, que por el calor se llenan de pelusa y ese tipo de cosas. El equipo. ¿Por qué? Porque si es que es en caso de incubación a 37 grados Celsius, yo necesito saber que mi estufa o mi esterilizadora o lo que utilice, porque a veces utilizan esterilizadores para incubar, esté aproximadamente a 37 grados Celsius. ¿Sí? O mi caracterización del equipo, que es un procedimiento más elaborado que me da las características de cómo se está comportando el equipo como tal. ¿Que sí lo debo hacer? Sí. Igual, lo mismo que la autoclave. Si es que estoy esterilizando a más de 150 grados Celsius, yo debo saber que mi estufa está al menos a esa temperatura. En el caso de esterilización, en el caso de incubación, si queda 37, yo debo saber que está más o menos en 36 o 38, que tengo entendido que sugiere la parte de incubación. ¿Se hace ajuste? Sí, porque si es que la estufa no está dando 37, yo tengo que ajustarle. Muchas estufas ya vienen con el sistema de conexión a computador para ir darle los parámetros de ajuste, como para que otra vez se les lleve a valores de fábrica. Y la comprobación, sí, ahí lo que sí yo necesitaría es tener un termómetro y ponerlo eventualmente ahí para saber que se sigue manteniendo en las condiciones de la calibración del sensor o caracterización del equipo. Pero ahora, como usuarios o como dueños de laboratorio, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque como en todo, hay cosas buenas y cosas malas. Hay proveedores que les van a decir, no, en un agitador yo le calibro y le hago ajuste, le hago mantenimiento y le verifico cada 3 meses. Hay que tener el criterio también como para saber qué sí y qué no. Por ejemplo, en el caso de esterilizador, aplica todo. En el caso de un homogenizador, casi, o sea, no aplica nada excepto mantenimiento. Y eso, como nosotros propietarios del laboratorio, tenemos que saber discriminar qué aplica y qué no aplica. No porque dice, yo le hago ajuste y después me presenta un reporte, ¿qué ajuste le hizo? Yo he visto reportes de mantenimientos de termigrómetros que no necesariamente se puede hacer. Así que, como digo, yo no entendería qué mantenimiento se les puede dar a eso. Y si es que alguien les pide, como por ejemplo el Ministerio de Salud, pues yo tengo que respaldarme, fundamentarme documentalmente en que ese tipo de equipos no necesitan mantenimiento, necesitan calibración, cambio de pilas y obviamente mantenerlo en condiciones adecuadas. ¿Sí? Creo que respondida a la parte de esterilizadores. Vamos con analizadores de química. ¿Se debe dar mantenimiento? Sí. De ley, ¿por qué? Porque tiene partes móviles, tiene tarjetas electrónicas, tiene intercambiadores de calor, que la aguja, que el rotor, de ley se necesita mantenimiento. ¿Por qué? Porque tengo que mantenerlo funcional. ¿Se necesita calibración? No, lo que necesitamos en este caso es el ajuste de la curva de calibración, que nosotros en el laboratorio conocemos como la calibración de técnicas, pero no es una calibración metrológica como tal, es el ajuste de la curva de calibración, ¿sí? Con los estándares, con los multicalibradores, con todo ese tipo de cosas. ¿Necesita comprobación intermedia? De ley. Por eso es que existen los controles, los que se les, como hablábamos antes, los que se les da licuota, los que se les congela y cada cierto número de pruebas o cada cierto número de días se les pasa controles para saber que está dentro de los errores máximos permitidos que debe estar el equipo. Me recuerdan, preguntaron algo solo sobre los ecógrafos. No sé si es que me pueden repetir la pregunta, por favor. A ver, nos dice, para un equipo de ecografía, ¿qué aplica? ¿Mantenimiento o calibración?
Aplica mantenimiento. Primero aplica mantenimiento. Y calibración, en el país no hay equipos o instituciones, empresas que hagan calibración de ecógrafos, ¿sí? Hay materiales de referencia que pueden sustituir a la calibración, pero simplemente esto iría más bien como una comprobación nada más. No en laboratorio, bueno, en Ecuador al menos todavía no hay laboratorios que hagan calibración de este tipo de equipos, pero sí venden material de referencia. Sí hay material de referencia certificado que simula partes o partes del cuerpo humano, por ejemplo, en los cuales ya vienen medidas y todo lo demás que usted le pasa el transductor y ya tiene una medida que debe ser compatible con la que se está usando con el material de referencia. Pero laboratorios de calibración no hay. Sería bueno que los haya, pero todavía no estamos en ese punto aquí. Bueno, seguimos con más ejemplos. Fonendoscopios. Bueno, esto casi no se utiliza en laboratorio clínico, pero es bueno saber. Por ejemplo, en el fonendoscopio, mantenimiento, no. Calibración, no. Ajuste, tampoco. Verificación, tampoco. ¿Qué se hace en un fonendoscopio? Se le cambia la campana cuando se rompe la membrana, o se le cambia solo la membrana, o el diafragma, pues, perdón, o se le cambia las olivas cuando están completamente desgastadas, sucias, o la manguerita. Pero muchas de las veces resulta más factible comprarse uno nuevo que cambiar este tipo de repuestos, porque a veces no son compatibles. Como sabemos, ahora en el mercado hay fonendoscopios de todo tipo, hasta de $5, que después no hay repuestos, y como digo, más fácil resulta comprar un equipo nuevo que darle algún tipo de cambio de repuestos o ese tipo de cosas, ¿sí? Listo. Bueno, ahora vamos con la parte de... Creo que aquí podemos darle un poco de preguntas. No sé cómo estamos con el tiempo. Ya Sí estamos. tenemos una preguntita, Inge, en el chat, aprovechando que vamos a cambiar de tema. Dice Ajá. Inge, Yadi Molina, gracias Yadi. Una consulta, por favor, en el caso de los analizadores semiautomáticos, ¿a qué se debe la variación de lectura de agua destilada que se debería hacer en este caso? La variación de lectura de agua destilada. Pues, como digo, bueno, los semiautomáticos son los que generalmente tienen cubetas de flujo y pasa que en la cubeta de flujo por limpieza a veces se introducen residuos de papel, las fibritas de papel, las fibritas de tela se introducen, a veces no el agua destilada, pero utilizamos tubos de ensayo que no están sucios, pero pueden estar con residuos de polvo, y el momento que ponemos agua y pasamos por la cubeta de flujo, eso se sigue acumulando en la celda, se sigue acumulando en la celda, se sigue acumulando en la celda, hasta que después las medidas o las variaciones son altas y ya son detectables y ya son molestas. Otra de las cosas también es que tenemos que salvaguardar nuestra agua destilada. A veces la dejamos destapada, el agua destilada a veces no es de muy buena calidad por poner factores externos. Ahora, los factores propios del equipo, puede ser que la lámpara ya esté desgastada. Recuerden que las lámparas tienen su vida útil en función de las horas, o la cubeta esté floja y el momento de que la bomba peristáltica se mueve, pues hace que la celda vibre y tengamos también lecturas variadas, o la bomba peristáltica también ya está desgastada. Generalmente este tipo de eventualidades se soluciona con un mantenimiento que puede ser que puede incluir el cambio de la lámpara para saber en qué estado está. Muchos de estos analizadores semiautomáticos tienen un test en el cual les van a leer agua destilada, les lee la absorbancia y ese tipo de cosas, y les determina si es que necesita o no cambio de lámpara o la ganancia. A veces para ahorrarse, o no para ahorrarse, para eh, tratar de sacar, de darle más vida útil a la lámpara, lo que se hace es aumentar las ganancias, ya sea digitales, o algunos sí tienen unos potenciómetros de ahí como para aumentar la ganancia, y variaciones muy, muy, muy pequeñas en la cubeta de flujo hacen que sea variaciones muy, muy grandes en los resultados, inclusive en el blanco fondo, que a veces es el agua destilada. Pero recomendaría que primero un mantenimiento,
el análisis del cambio de la lámpara y después los factores externos que son el agua, ajustes de la lámpara, tal vez contaminaciones por el material que se está utilizando y ese tipo de cosas. Eso sería en el caso de la pregunta. Muchas gracias, nos dice Yadi. Podemos continuar, Inge. Ya, bueno, a experiencias, ya para ir finalizando. Nosotros muchas de las veces mandamos a calibrar, pero simplemente solo porque es un requisito o porque alguien nos pidió, generalmente el Ministerio de Salud para el licenciamiento de las instituciones médicas, pero no nos damos la molestia de leer los certificados de calibración. Y la idea de mandar a calibrar no es que me piden o me exige tal o cual institución, sino el saber cómo se está comportando mis equipos. ¿Por qué? Recordemos, todo está en función del uso previsto y garantizar los resultados o emitir resultados válidos, como ya la norma menciona, la 17025, y creo que la 15189 también está por esa línea. Así que no mandemos a calibrar los equipos solo porque nos exige. Mandemos a calibrar los equipos para saber cómo se están comportando y poder emitir resultados válidos. Siempre yo sé hacer este tipo de comparación. Recordemos, si un familiar nuestro está enfermo y se va a mi laboratorio y los resultados le salen muy variados, ¿yo confiaría en esos resultados? ¿Sí? Caso 2, las refrigeradoras o termómetros. ¿Qué está fallando? Por ejemplo, se ha visto que las refrigeradoras, pero esto generalmente pasa, creo que ya les di un ejemplito hace un momento, se utilizan en los laboratorios neveras domésticas, especialmente las que son no frost. Sí, esas no, el uso previsto de esas no es para laboratorios, sí, porque esas por el sistema no frost tienen un calentamiento periódico que hace que no se genere escarcha en la parte del congelador. Y eso hace que cualquier muestra que esté dentro del congelador se descongele y se congele, se descongele y se congele. Pero yo no podía determinar eso si es que yo no tengo primero, si es que ya no tengo otra opción y tengo esa nevera, pues ya tengo esa nevera, no puedo comprarme otra, pues revisemos, controlemos cómo se está comportando. Y ahí pongamos un termómetro calibrado, asimismo, para saber cómo se está comportando la nevera. Y ahí poder discriminar si es que la nevera es apta o no es apta. Pero siempre y cuando el termómetro esté calibrado. Ha pasado casos que la nevera está muy bien. Es una nevera panorámica, bien chévere. Está configurada en 4 grados Celsius, pero la indicación de mi termómetro resulta que está entre 1 y 10. Se hace el análisis correspondiente y resulta que mi termómetro nunca se le mandó a calibrar y estaba desviado casi con 5 grados Celsius. Así que hay que evaluar eso también. Pasa lo contrario, que mi selector de temperatura, mi configuración de temperatura de la nevera está dañado y esa nevera se prende cuando está en 12 grados Celsius y se apaga cuando está ya en -2 y tiene un intervalo casi de 14 grados Celsius. Pero como no confío en mi termómetro, pues ahí también entramos a ese dilema. ¿Qué pasa? ¿Qué está mal? ¿Qué está fallando? Sí, lo que ya hablamos hace un momento, no ajustar la curva de calibración de los analizadores de química con estándares, que sí pasa. Yo no calibro o calibro una vez al mes y con esa calibración me mantengo. ¿Qué pasa con la degradación del reactivo? ¿Qué pasa con la degradación? Bueno, degradación del reactivo especialmente. Aparte, si es que en algunas todavía se utiliza pipetas para dosificar, ¿qué pasa con la calibración de las pipetas? O en el mismo equipo. A veces las jeringas propias del equipo, las bombas propias del equipo se desgastan también, causando una deriva que acarrea que en el tiempo las mediciones cambien. Pero si es que yo no compenso eso con mi calibración, mi ajuste de curva de calibración, pues yo no sé qué tipo de resultados podría dar. Eso en el caso del ajuste de la curva. Pero adicionalmente recordemos que para los analizadores de química ya hay controles patológicos, controles normales, que debo yo eventualmente pasarlos. Y ahora entiendo que eso se debe hacer cada inicio de turno, cada cierto número de pruebas, un control bastante extenso para garantizar
que mis resultados sean válidos. El autoclave igual. Bueno, en laboratorios se aplican autoclaves generalmente para dos tipos de casos. Uno, para autoclavar, o sea, para esterilizar mis medios de cultivo, para ahí plantar y determinar qué tipo de bacterias está afectando a un paciente, ese tipo de cosas. Ese sería el caso A. El caso B es para desechar a sí mismo muestras que ya no se utilizan, y yo las autoclavo para, hay una palabra para eso, pero digamos que es para desinfectarlas y poder eliminarlas de forma segura al basurero, por decirlo así, muestras biológicas. ¿Qué pasa en un caso? Si es que el autoclave no está alcanzando la temperatura y la presión adecuada, pues en mi medio de cultivo no se va a esterilizar y cualquier cosa que yo plante ahí, ya sea lo que yo sembré, o cualquier otra cosa, va a generar una bacteria que me va a, a evitar dar el diagnóstico adecuado para esa enfermedad que posiblemente está ahí. ¿Y qué pasa en el otro caso? Si es que yo no esterilizo completamente mi material biológico a desechar, puedo contaminar el ambiente, causar contaminaciones cruzadas, causar cualquier tipo de cosas. Por eso es que también el autoclave es un equipo que hay que tenerle bastante controlado. Y para terminar, por ejemplo, los termigrómetros. Los termigrómetros, yo he visto que ponen la parte del indicador dentro de la nevera y el cablecito o la sonda externa por fuera. O algunos que no tienen cablecito ponen el indicador dentro de la nevera. Si bien es cierto, el fabricante dice que la parte del indicador puede medir desde -10 hasta 50 grados Celsius, pero no considera que el momento que ustedes le ponen dentro de la nevera y abren la nevera, se entra humedad a la nevera y esa humedad se pega en las partes electrónicas dentro del termómetro y termina oxidando y dañando el equipo. Y obviamente con óxido yo no sabría si es que mantiene las condiciones de calibración, por un caso. Por eso no se debe meter el indicador dentro de la nevera. Para eso tiene la sonda externa. Y esta sonda externa, para evitar medidas no adecuadas, lo que se recomienda es colocar dentro de un tubito de ensayo con agua destilada, taparlo y eso meterlo dentro de la nevera. ¿Para qué? Para emular el material que está ahí. ¿Por qué? Porque si yo le dejo al sensor solito puesto ahí, el momento que yo abro la nevera y yo, por ejemplo, descargo cajas de la nevera para poderlo utilizarlas, entra aire caliente en la nevera y ese aire caliente se va a ver reflejado en el termómetro. ¿Y qué tal si es que era justo la hora de yo tomar mis indicaciones, tomar las medidas del equipo? Pues me va a medir cualquier cosa, así que yo no podría garantizar que mi producto esté a la temperatura que el indicador dice. ¿Por qué? Porque el indicador está midiendo la temperatura del aire que entró al momento que yo abrí la nevera. Por eso se recomienda tener un tubito de ensayo con agua destilada que permite mantener la temperatura más o menos correspondiente al material que está dentro. ¿Por qué? Porque recordemos que el material que está dentro, la mayoría son líquidos y una vez que se enfrían, no importa que entre aire caliente, no se va, no, el cambio de temperatura en el líquido no es tan rápido como del aire. Por eso es que ponemos el tubito de ensayo con el agua para la sonda de medición. Eso. Y dudas. No sé, ahora sí tenemos unos pocos minutos como para preguntas, asimismo un poco más puntuales como para tratar de contestar la mayoría, por favor. Tenemos una preguntita en el chat. Miriam Kawaski, bienvenida Miriam, gracias por tu pregunta. Buenas noches, excelente conferencia. Una pregunta, ¿cuál es la forma adecuada para medir la temperatura ambiental? Con un termigrómetro ambiental, justamente el que está aquí expuesto al lado derecho de la lámina, en la zona donde creamos que puede haber mayor o menor variación de temperatura. ¿Por qué? Porque las peores condiciones son las que yo quisiera mostrar o las que yo quisiera saber.
Por ejemplo, en la parte de los laboratorios, muchos de los equipos generan calor. Yo podría ponerle en la parte más pegada a los equipos para saber cuánto calor se está generando y esa sería mi peor escenario, es lo que yo tengo que reportar y en función a mi peor escenario, tomar medidas como para, en el caso de que sea necesario, contrarrestar si es que se está por arriba de lo que yo tengo contemplado o de lo que mi equipo dice que las condiciones de trabajo, las condiciones del operador. Recordemos que en los laboratorios también hay gente que trabaja y ya estamos hablando de salud ocupacional. Yo no le puedo tener a mi operador ahí trabajando a 27, 28 grados Celsius porque no tengo la ventilación adecuada para que no entre aire o ese tipo de cosas, ¿no? O porque lamentablemente a veces la situación no me da para poner un aire acondicionado y le estoy exprimiendo a mi operador. Recordemos que también tenemos que ver por el lado de ellos, ¿no? Así que esa sería mi sugerencia, tratar de ver el peor escenario y con esas mediciones, si es que amerita tomar acciones como para contrarrestarlas o si es que están dentro de lo que yo me permito, pues mantenerlas así. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita en el chat. Chequémosle. Andrés Salguero. Gracias, Andrés, por tu pregunta. ¿Qué líquido es apropiado para limpiar los lentes objetivos de un microscopio óptico? Pues primero, no alcohol, nunca. ¿Por qué? Porque generalmente los lentes de los microscopios vienen con una película como de silicona justamente para proteger de rayones y ese tipo de cosas. Y el momento que nosotros le pasamos alcohol, pues le quitamos esa película y el lente como tal queda expuesto. Lo que se recomienda o lo que se hace es primero tener un papel que no deje pelusa, que ya venden inclusive hasta en las ópticas. Y de hecho la misma solución que se utiliza para limpiar los lentes puede aplicarse en los lentes de microscopio, pero con respectivo cuidado, ¿no? Porque es para lentes, yo le voy a echar bastante y le voy a dejar ahí remojo, no, simplemente se le echa y se le limpia, así mismo con el papel especial como para limpiar lentes que no raye, que no deje pelusa. Y limpiarlos eventualmente, porque ya cuando hay hongos que se meten en los lentes y ahí sí ya no hay nada que hacer, ahí sí toca cambiar los objetivos, a veces los oculares, los mismos lentes. Muchísimas gracias por su respuesta, ingeniero. Tenemos Jordán Sánchez. Otra consulta. ¿Cuál es el nivel de humedad aceptada en el laboratorio? Esto está vinculado a dos factores. Generalmente a el, ¿cómo es? Al ambiente de operación de los equipos, pero los equipos están casi todos los equipos trabajan hasta 80% de humedad relativa. Pero ahí caemos en lo otro. Recordemos que en los laboratorios trabajan personas y una persona es bastante complicado exponerle a una humedad por arriba del 60%. ¿Por qué? Porque es insoportable. Y recordemos que a una humedad alta, o mejor al revés, por una temperatura alta se genera una humedad alta. Eso quiere decir que cuando hay humedades altas es porque hay temperaturas altas. Y asimismo a un operador que trabaja ahí, no podríamos exponerle por arriba de 25 grados Celsius con una humedad del 60%. ¿Por qué? Porque no va a trabajar adecuadamente, no porque no quiera, sino porque las condiciones del laboratorio de pronto no son las adecuadas para él. No quiere decir que no sean para los equipos, pero para el operador sí. Y por otro lado, si bien es cierto, los equipos, por ejemplo, los analizadores, esos tienen un intervalo de operación creo que hasta de 30 grados Celsius con una humedad de 80% no condensada. Pero recordemos asimismo que en los laboratorios hay neveras y las neveras, mientras más alto es la temperatura del ambiente, más se sacan, trabajan más. Y ese trabajo más involucra más gasto de energía. Sí, así que ahí por ahí hacemos un costo-beneficio y el controlar la temperatura y mantener a niveles un poco más bajos, de pronto también involucra un ahorro de energía. ¿Por qué? Todos vamos a ver que todos los equipos tienen ventilación.
Debe ser porque necesitan mantener temperaturas, si bien es cierto, no muy bajas, pero temperaturas relativamente no muy altas. Y si es que yo tengo mi laboratorio controlado a la temperatura, probablemente el consumo de energía baje y quizá hasta pueda obtener mejores resultados. ¿Por qué? Porque ya necesitaría menos tiempo de estabilización, menos tiempo de incubación, dependiendo de las muestras y ese tipo de cosas. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta también por interno. Nos preguntan, ¿los UPS que están conectados a algunos equipos, se debe hacer algún mantenimiento o control de esos? Cualquier equipo que tenga una parte móvil, que en este caso los UPS sí las tienen porque tienen la ventilación, sí hay que hacerles mantenimiento. Y en el caso de los UPS, sí hay que tenerles bastante bajo control. La idea del UPS, ¿qué es? Es salvaguardar el sistema eléctrico del equipo, pero si es que un UPS, me olvido que está el UPS ahí, generalmente siempre los UPS están en el piso, y en el piso hay mucha pelusa, hay cabellos, hay tierra, y los UPS tienen unos disipadores de calor, y si es que esos no están adecuadamente ventilados, se calientan, se queman, o no, se calientan y el momento que la luz se va, no responden adecuadamente y terminan muchas de las veces afectando la fuente de poder, los autoanalizadores, que son generalmente los equipos que están conectados a los UPS. Así que sí, a los UPS hay que hacerles un mantenimiento y a veces, dependiendo de las condiciones del laboratorio, un poquito más periódicamente que los mismos equipos a los que están conectados. Listo, muchísimas gracias por sus respuestas. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que nos pueda escribir en el chat o también puede abrir su micrófono, contarnos alguna experiencia y compartirnos. También les vamos a dejar la información. Nos dice a Marco. Marco, si es que puedes abrir tu micrófono con gusto o lo escribes en el chat. Aló, sí, Hola, sí, ahí sí te escuchamos. Sigue, adelante. sí. Bueno, disculpen, justamente, ¿a qué tiempo se recomienda realizar mantenimiento y calibración y sobre todo el ajuste? No te escuchamos completo, no sé si solo fui yo. ¿Hablabas de los equipos en general o alguno específico? Si nos puedes volver a repetir, por favor. Sí, bueno, hablo de manera general. Un tiempo estimado de cada qué tiempo se debe realizar el mantenimiento preventivo y asimismo la calibración y el ajuste. Eh, Es decir, si hablamos de un esterilizador, el ajuste se debería, hay una normativa que diga cada año, o el mantenimiento cada 3 meses, cada 4 meses. Si nos puede decir a grosso modo algunos ejemplos, le agradezco. Bueno, sí. Para empezar, yo debería discriminar primero a qué equipo le voy a hacer mantenimiento, a qué equipo le voy a hacer calibración, a qué equipo le voy a hacer ajuste y a qué equipo le voy a hacer comparación intermedia. Como dije antes, no puedo hacerle todo a todos solo porque alguien me dice. Yo como dueño de mis equipos tengo que analizar qué debo hacer a cada uno. Por eso es que se recomienda también tener la gestión de equipos para ver cuándo los puse en funcionamiento y tener una bitácora básicamente del equipo. Premier. El segundo, muchos de los equipos en los manuales del fabricante recomiendan la periodicidad del mantenimiento, generalmente a veces no en tiempo, sino en horas de uso. Y tendría que analizar eso. A ver, bueno, yo le voy a usar cada 8 horas al día y por ahí hacerse una tablita y estimar el tiempo en que yo tengo que darle al menos mantenimiento. Como digo, dependiendo del equipo, no a todo se hace mantenimiento, no a todo se calibra, no a todo se ajusta, no a todo se comprueba. Después de eso, lo que sí tengo que tener en cuenta es, para yo hacer calibración en mis equipos, tengo que tener dos parámetros. Uno, que tenga indicador.
Por ejemplo, ¿una pipeta tiene indicador? Sí, porque yo selecciono cuánto necesito dispensar. Y segundo, mi uso previsto. Necesito saber si es que ese equipo influye en los resultados que voy a emitir. Si es que influye, de ley tengo que calibrarle. Y si es que si en la calibración me muestra que mi error es demasiado grande, pues de ley tengo que mandarlo al ajuste. Y si es que mi equipo es muy crítico, de ley tengo que hacer comprobación intermedia. Así que todo depende de dos instancias, como dijo, de si tiene indicador e influye en mis resultados y del uso previsto que yo le doy a ese equipo. Pero, a grosso modo, todo mundo o todo el mundo hacemos al menos un servicio al año, ¿sí? Si es que notamos que al próximo año mi equipo está presentando fallas, la calibración está con unos errores muy grandes, no se ajusta, pues probablemente tenga que hacer un mantenimiento o todo lo que involucre hacer en ese equipo más corto, por ejemplo, cada 6 meses. Y así ir evaluando, pero es un método casi sería estadístico. Yo mando a calibrar el primer año, mando a calibrar el segundo año. Veo, comparo mis resultados en el por poner un ejemplo, primera calibración y segunda calibración. Si mis resultados están dentro del error máximo permitido, yo puedo decir que ese año estuvo bien y proyecto para el próximo año. Pero si es que mis resultados no están dentro del error máximo permitido, yo tengo que reducir el tiempo y ir analizando ese tipo de cosas. Asimismo, el mantenimiento. Si yo veo que hice hoy y en 6 meses mi equipo ya está presentando problemas, ya tengo que hacer ciertas cosas para que funcione, tengo que ver otro mantenimiento. Y ya tendría un estadístico que cada 6 meses tengo que hacer un mantenimiento. Y así es, como digo, es estadístico, pero al inicio al menos se debería hacer un servicio cada año. De hecho, el Ministerio de Salud mismo recomienda que al menos una vez al año, pero ya depende de mi equipo, de mi cantidad de trabajo, de mi situación ambiental y todo ese tipo de cosas. No puede ser una vez al año. El equipo llega tosiendo al 8º, 9º mes, pues ahí sí yo tendría que acortar mis periodos y ver qué está pasando, si es que puedo hacer cambios para que eso no pase o definitivamente mi equipo ya no da más y cada 8 meses tengo que hacer el mantenimiento, pues tengo que hacer cada 8 meses mi mantenimiento. Pero eso también está vinculado a la bitácora que yo tengo que tener. Bueno, voy anotando qué síntomas, por decirlo así, tiene mi equipo y voy determinando los periodos más adecuados para el mantenimiento de mis equipos. No me refiero a mantenimiento como la acción de hacer mantenimiento, sino como mantener al equipo a periodos largos, cambiando los repuestos necesarios, dándoles los mantenimientos preventivos necesarios, los repuestos necesarios y todo ese tipo de cosas. Muchísimas gracias. Hay una recomendación adicional cuando ustedes tengan sus equipos, cada uno de sus equipos que utilizan justamente en la parte clínica, incubadores, los analizadores, la autoclave, todo lo que está involucrando eso, es importante que tengan un registro de mantenimiento de usuario en donde ustedes vayan colocando en el checklist los vistos de lo que van haciendo diario, quincenal, semanal, mensual. Y aquí, como decía el ingeniero, es la bitácora, ¿no es cierto? Anotar si es que pasó algo y ahí tener un casillero al final de las observaciones, que esas voy a registrar y voy a tener para justamente ver si es que necesito pues ajustar los tiempos de mantenimiento. Como mínimo, el Ministerio de Salud, Access, nos solicita uno obligatorio anual, pero hay algunas organizaciones que puede ser, o sea, más mantenimientos o calibraciones. Tenemos otra preguntita. Dígame. Sí, eso. Y para complementar, pues obviamente en un laboratorio tiene que haber un responsable del equipo. O sea, alguien que lo maneja, alguien que sabe cómo está comportándose, alguien que registra esos cambios. Y si no está él, tiene que haber un backup de esa persona para saber cómo está comportándose el equipo. Porque nosotros, bueno, al menos cuando yo daba mantenimiento a ciertos equipos, iba y la persona encargada no estaba. ¿Tiene problemas el equipo? No, bueno, se le hace el mantenimiento de rutina, se le cambia, se le hace todo lo que tiene que hacerse y la persona que está ahí no sabe manejar el equipo.
No puede contrastar que el servicio queda bien o queda mal. Básicamente no. Y justo la persona encargada del equipo está de vacaciones y llega en 2 meses, o en el Ministerio de Salud, que a veces tienen rotación bastante grande de personal. Nadie está a cargo del equipo, nadie sabe nada del equipo. Por eso es importante que ya la dirección del laboratorio como tal nombre responsables del equipo para que esto no pase, porque el responsable generalmente debe ser el que más sabe del equipo, sabe cómo se está comportando el equipo, qué problemas tiene y todo ese tipo de cosas que hace que en el momento del mantenimiento de la calibración se solvente de mejor manera eso y alargue la vida útil del equipo. Como para... Muchísimas gracias, Inge. Tenemos la última preguntita. ¿Los UPS deben permanecer siempre encendidos o solo cuando el equipo esté trabajando? Para los UPS también hay protocolos de pruebas. Si es que yo le tengo conectado al equipo mucho tiempo, las baterías de respaldo se dañan. Yo tengo que tener protocolos de funcionamiento para eso, hacer pruebas trimestrales, cada 6 meses, desconectar al UPS y saber que las pilas o las baterías de respaldo que el UPS tiene funcionan. Porque no sirve de nada yo comprarme un UPS con baterías de respaldo y que al final de los días solo termine como regulador de voltaje, que eso la mayoría pasa. Se va la luz, no me da nada de tiempo como para poder yo apagar el equipo y también se va la luz del UPS. ¿Por qué? Porque las baterías de respaldo estaban degradadas o dañadas porque no se hizo el respectivo mantenimiento del equipo. Ahora, si es que le tengo prendido o apagado, ya depende bastante. Si es que no tengo mucho material que procesar, por ejemplo, pues ahí lo recomendable sería apagarlo. Pero si es que solo le voy a pagar por horas o así, pues es mejor mantenerlo prendido, pero obviamente con el cronograma de pruebas o de mantenimiento del UPS también, para saber que está funcional y el momento que yo lo necesite, realmente me respalde, porque si no, no ganaría nada. Muchísimas gracias. Tenemos también, por favor, si nos pueden ayudar, en el chat les enviamos un formulario para que nos ayuden calificando la charla del día de hoy. Es por cuestiones del control de que se tiene este tipo de eventos. Así que les agradeceríamos mucho pues que nos ayuden llenando y no sé si es que a partir de eso, Andrea, podemos ver las respuestas y podemos de ahí sortear los 3 certificados totalmente gratuitos, por lo menos uno de ese listado, puede ser de las primeras que te han respondido, podemos escoger uno al azar. Y pues vamos a dar unas 2 preguntitas más aquí en vivo para poder tener a los otros 2 personas que se ganan su certificado. Entonces, nos dice Miriam que no puede ingresar al link. No sé si podemos verificar, André, que esté funcionando el link. Ya, vamos a verificar. Mientras tanto, vamos a dejar un certificado de sorteo de las personas que nos ayuden llenando esta encuesta. Y pues bueno, ahorita vamos a hacer 2 preguntas para que se puedan ustedes ganar el certificado totalmente gratuito. Así que Inge, por favor, si nos ayuda con unas preguntas fáciles para que puedan llevarse. Ya, ¿cuál es la diferencia entre calibración y ajuste? Ya, vamos a escribir en el chat. Sí. La primera persona que escriba correctamente, completa la respuesta, será la acreedora del primer certificado. Ayúdanos, por favor. La pregunta fue, ¿cuál es la diferencia entre calibración y ajuste? Nos puso muy difícil, creo. A ver, ¿quién nos responde en el chat? ¿Quién quiere ganarse? Respondan, escriban, para ver quién se gana. Aníbal Ventura. Calibración es para uso previsto, pero no nos dice que es ajuste.
A ver, ¿quién más nos respondió? Yadi Molina, calibración, comparar resultados con otro equipo y ajuste, llevar al equipo a valores de fábrica. Stalin, calibración es conocer el error en las mediciones y corregirlo. Anita Puyaguari, calibración, comparar equipo con otro de mayor jerarquía, ajuste especificaciones de fábrica. Blanca, calibración igual error de ajuste, especificaciones de fabricante. Ya. Calibración igual error y ajuste, especificaciones de fabricante. Ya, ese es. Ese es. Ese es. Blanca, ¿sí? Sí, Blanca, por favor, si nos escriben en el chat su nombre y apellido y por el número de WhatsApp para poder gestionar su certificado, que nos escriba por el WhatsApp también, por favor, su nombre y apellido. Blanca, ¿quién es? Por acá, por favor, que nos complete sus datos y poder hacerlo. Nos dice que ya, Anita Puyaguari fue la primera persona que nos ayudó respondiendo la sí. encuesta. Así que, Andrea, ella es la que va a ganarse el certificado. ¿Sí? Sí. Anita Puyaguari va a ganarse este certificado. Por favor, igual por interno. Dice, no veo la encuesta. Vamos a ver. Vamos a enviarles nuevamente Nada el más chat. comentarles que posiblemente no se les abra porque necesitamos que haya una cuenta vinculada de Gmail, porque es un formulario de Gmail, de Google, perdón. Entonces, quizás las personas que no tuvieron el Gmail no pueden ingresarlo. A esta, vuélveles a copiar, no sé, en el chat, por favor, a las personas. Igual nos pueden seguir escribiendo. Y vamos a la última pregunta, por favor, que ya estamos con el tiempo, Inge. Ya, para mantenimiento preventivo nosotros dijimos que significaba algo. Era mantenerlo al equipo. ¿De qué forma el mantenimiento? Ya, mantenimiento. Marco nos dice que hay que mantenimiento funcionando. ¿Está correcto? No, dice, no, Inge. A ver, ¿quién más? Nos repite la... Andrés, estado de fábrica. Marco, operativos. Blanca, funcionalidad. Tiene que estar funcional, nos dice Wendy Alaya. Sí, Wendy Alaya tiene la razón. Tiene que mantenerlo funcional, porque si es que lo mantengo funcionando, así esté dañado, pues va a funcionar. Pero funcional es la palabra. Perfecto, Wendy Alaya nos está acompañando, me parece que desde Perú. Desde Perú, Wendy. Igual si nos escribes por interno para gestionar, así que ya tenemos a los 3 ganadores. Blanca, no sé si ya nos puso su apellido por acá, por favor, que nos coloque y nos pueda enviar también por el chat. Está Anita Puyaguari y está Wendy Alaya. Así que felicitaciones a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un tiempo de aprender. No yo he aprendido muchísimo, no he sabido muchísimas otras cosas y pues bueno, tenemos la realidad y las visitas a los laboratorios y evidenciamos que no sabemos mucho de esto. Así que esta charla es de gran enriquecimiento para nuestra formación. Y pues bueno, seguiremos con nuestros eventos gratuitos y pues ya nuestros eventos de más horas ya pagados. Les solicitamos que estén pendientes de nuestras redes sociales, que nos sigan, compartan la información entre sus colegas, amigos, conocidos, que les interese los temas de seguir aprendiendo. Y pues bueno, para nosotros ha sido un gusto estar acá. Andrea, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo y pues felicitando también a EMCO por su trabajo que no es de la noche a la mañana lo que han logrado y queremos que muchas más empresas lo hagan y la calidad de nuestro país pues esté mucho mejor. Así que les damos un agradecimiento de todo corazón por compartirnos y por estar acá. Así que, ingeniero, está todo aquí para, si es que ya decir algunas palabras, Andrea, de parte de NAEM.
un gusto poder compartir y saludos a nuestros amigos de Latinoamérica que están también con nosotros. Sí, bueno, nada más. Muchas gracias por todo. Gracias por la atención y buenas noches. De nuestra parte ha sido un gusto colaborar con Naim. Estamos siempre prestos para resolver cualquier duda que pudieran tener. Como digo, más allá de que si concertan el servicio o no con nosotros, pero es importante que todos hablemos un mismo idioma. Así que estamos también disponibles para cuando haya otra charla que podamos respaldar. Y pues también les invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales, que también están en la página web, porque nosotros también hacemos charlas un poquito más específicas, gratuitas, para diferentes sectores, porque entendemos que no es lo mismo un laboratorio clínico que un centro de diálisis o un hospital. Qué bueno que Naim esté incentivando este tipo de charlas. Muy amables. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos, Anita, Stephanie, Lucio, Josué, Andrés, Clara, Wilber, Joaquín, Miriam. Muchísimas gracias por su tiempo, Patricia. Tenemos a Wendy, Claudia, Jordan, Felipe. A todos, Andrés, si se me escapa por ahí, están algunos que están por ahí. Así que una excelente noche y un buen fin de semana, mañana viernes. Que pasen bien.